Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendiciones para cada uno del que está del otro lado. Bendiciones para este día perfecto y hermoso. Porque es el día que el Señor ha hecho. Y como dice su palabra, y lo digo yo siempre que me acuerdo de esta palabra, nos gozaremos y nos alegraremos en Él continuamente. En Él está nuestra paz. En Él está nuestra fortaleza. En Él está ese pronto auxilio en esos momentos de tribulación y de dolor, en esos momentos que vivimos, que muchas veces las personas no saben que estamos viviendo, pero los estamos viviendo. Y es allí donde tú puedes glorificar el nombre del Señor. Es allí donde te das cuenta que sin Él no eres absolutamente nada, pero con Él lo eres todo. En Él encuentras tu fortaleza. En Él encuentras ese auxilio que no puedes encontrar en ningún ser humano, aunque lo trates. Porque podemos ir a un ser humano y nos pueden dar un consejo lindo, ¿verdad que sí? Nos pueden ayudar, nos pueden fortalecer, pero nunca como la palabra de Dios. Y nunca jamás como su presencia. Y por eso cada que puedo hacer estos videos los hago. Y por eso cada que puedo dar la palabra de Dios la doy. ¿Sabes por qué la doy? Porque en esos momentos tan dolorosos, en esos momentos donde yo no tenía contestación o no tenía auxilio de nada, vino Cristo y me liberó, me salvó, me restauró. Y no me restauró para una religión, ni para un ritual religioso. Me restauró para que yo pudiera glorificar su nombre, para que pudiera decir: Abba Padre, eres el único que puedes transformar el corazón del ser humano. Amados, muchas personas tratan por aquí, por allá, y creen que todas las otras cosas pueden transformarlos, pero yo entendí hace 22 años que Él es el único que puede transformar nuestro corazón de una manera sobrenatural. Y hoy cuando pensaba en la palabra que voy a traer hoy, en esta palabra que les voy a estar dando, pensaba de esta manera y le decía: Señor, gracias, porque no hay nada que yo o que nadie pueda hacer para merecer tu amor, para merecer ese amor tan grande que Él nos da, ese amor tan grande que Él ha extendido para todos nosotros. Y pensaba en la esclavitud. Y pensaba en la esclavitud porque este domingo me acuerdo haber estado ir a la congregación. Y yo pensaba en que en Éxodo 21 nos habla de una esclavitud, nos habla del esclavo, cómo se mantiene esclavo. Y yo pensaba en el momento, hace 22 años, que yo conocí a Cristo. Y pensaba que cuando nosotros estamos ciegos espiritualmente al pecado, a nuestro pecado, no lo podemos ver, aunque otras personas vean que nosotros estamos yendo por el camino errado y el camino incorrecto. Yo no podía ver mi pecado. Yo sabía que no estaba muy bien, pero aún en ese proceso yo decía: no está malo. Lo que yo hago no es como lo que hace esta persona o aquella persona. Lo que yo hago no está mal. Pero yo sabía, amado y amada del Señor, que mi alma se estaba perdiendo. Yo sabía que algo tenía que ocurrir en mi vida para yo ver esa transformación genuina de parte de Dios. Y yo recuerdo ese día, y no fue en una iglesia, y lo he dicho anteriormente, no fue en una congregación, pero sí fue en un momento de que yo decía: algo diferente tiene que pasar en mi vida. Yo sentía que literalmente mi alma
se iba perdiendo, pero no sabía encontrar la razón cómo salir de ese hueco, cómo salir de esa fosa, literalmente, donde el enemigo me tenía cegada, como tiene a muchas personas en este día. Y me acuerdo estar sentada allí, ¿sí?, en el sofá, y levantar mis ojos al cielo y decir: Señor, si realmente tú eres Dios, imagínate, si realmente tú existes, entonces por favor transforma mi vida entera, cámbiame y haz algo diferente. Y en ese momento, hermanos y hermanas, amigos y amigas, las cadenas literalmente de esclavitud que me ataban y las vendas mágicas que no me dejaban ver que yo estaba mal, empezaron a caer. Y empezaron a caer de una forma sobrenatural. Empezaron a caer y yo empecé a ver lo vil y lo despreciable que era yo, lo malo que había hecho por tantos años, y empecé a ver literalmente, realmente mi pecado delante de mí. Se quitó la venda, se cayó la venda mágica y mi pecado fue expuesto ahí, como si yo me estuviera viendo en un espejo y estuviera viendo todas esas cosas malas que yo había hecho por tantos y tantos años. Y fue ahí donde entendí que cuando somos esclavos a un pecado, sea el pecado que sea, la esclavitud nos mantiene encadenados, nos mantiene sin poder ver la realidad de nuestro pecado. Y es por esto que le decimos aún a lo malo, bueno. Y aún como cristianos, muchas veces cuando estamos atados a un pecado, sea un pecado de adulterio, sea un pecado de fornicación, sea el pecado del chisme, de la mentira, de la borrachera, de la pornografía, el pecado que sea, amado y amada, que te mantiene esclavo a tu amo, que es Satanás, tiene que ser liberado en tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Y en Éxodos 21, déjame estar seguro que se oye bien. Perdón un segundito, voy a mover esto para acá. Ok, perfecto. En Éxodos 21, en el capítulo 1, nos habla de un esclavo. Nos hablan de los esclavos, ¿verdad? Y nos dicen que estos esclavos estaban con su amo. Y este amo, ellos podían podían venir a la esclavitud por algo que ellos debían. Ellos debían una cuenta, no podían pagarla, habían hecho algo malo, entonces los compraban como esclavos. Y ellos tenían que pagar 7 años de esclavitud. Pero al 7º año, ellos decidían si ser libres o quedarse con su amo, según el amo era con ellos. Y recuérdate que hay dos formas de amos. Hay el amo cruel, que golpea, que esclaviza por un plato de comida. Y tenemos el amo bueno, que no te golpea, no te esclaviza y antes te da todo lo necesario. Entonces en este tiempo tenían que los esclavos decidir: ok, si me quedo con mi amo, si el esclavo vino con familia, con mujer y con hijos, se podía ir con su familia e hijos. Pero si el esclavo había recibido una mujer y habían procreado en ese ámbito de esclavitud, ellos se tenían que quedar y el hombre se tenía que ir solo. Pero dis cuenta ahí que tenían la opción de al 7º año decir: yo me quedo con mi amo. Yo quiero quedarme con ese amo porque ese amo me ha hecho bien. Entonces en el momento que se quedan con el amo, su oreja es orallada en la puerta para darles un sello de que ellos eran esclavos de un amo, de alguien por ahí. Y esto me hacía pensar el domingo cuando estaba en la iglesia, el pastor estaba dando esta enseñanza.
yo pensaba más que todo en la parte de cómo muchas veces nosotros somos tan esclavos al pecado. Le hemos permitido al enemigo de nuestra alma esclavizarnos. Y aún siendo cristianos, aún teniendo la palabra de Dios, aún teniendo todo escrito está, seguimos siendo esclavos. Y nosotros tenemos que llegar a un momento en nuestra vida a decidir: ¿a qué amo quiero servir? Jesucristo, cuando vino por nosotros, nos vino ¿a qué? A ser libres. Pero vino como un amo amoroso, como un amo que nosotros le podríamos servir el resto de nuestros días, de nuestra vida, hasta la eternidad. Y Él no fue un amo que nos iba a maltratar, a golpear, a esclavizar a lo que Él quería. Él nos dio libre albedrío, así como este pueblo, este esclavo le daban el libre albedrío de escoger: o te quedas con el amo o te vas. Y él decidía quedarse con el amo, y lo dice ahí en la palabra en Éxodo 21. ¿Por qué? Porque el amo le había hecho muy bien. ¿Cuál es tu amo en este día? ¿O cuál es la esclavitud del pecado de lo que estás viviendo? ¿O tu amo es el Señor Jesucristo? Cuando esa parte sucedió en mi vida y yo literalmente vi mi pecado delante de mí, lloré muchísimo, sentía vergüenza dentro de mí por haber estado pecando por tantos años y haberle dicho que eso era bueno. Entonces, hermanos, ese día y amigos, ese día que yo recibí a Cristo, para mí fue una liberación total. Para mí fue alegría, para mí fue algo como que yo realmente estaba dejando esta vieja naturaleza para obtener la nueva naturaleza del Señor, para llevar fruto y para hacer la diferencia. Esto es un proceso, claro que es un proceso. Toma tiempo, claro que toma tiempo. Pero tú irás de victoria en victoria, porque por los frutos te irán conociendo que eres un hombre y una mujer de Dios. Irán conociendo que tu amo ya no es Satanás, que tú ya no le sirves al pecado, sino le sirves a Cristo Jesús. Pero va a ser un proceso de entrega continua. Entonces también estaba viendo el Salmo 107, y en este es el que quiero que nos detengamos para mirar el contexto de este salmo tan hermoso. Y este salmo era dedicado a las personas, a los israelitas, obviamente, que fueron en cautiverio. Y este salmo nos habla de esta manera, y vamos a empezar desde el versículo 4, y dice: anduvieron perdidos por el desierto. Cuando estamos en pecado, cuando estamos haciendo algo malo, cuando queremos esconderlo, cuando pretendemos que nadie nos ve, está igualito como esto. Dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. La ciudad estaba sin muros, no había protección para ellos. Cuando la palabra de Dios nos habla en el versículo 4, dice: estuvieron perdidos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos estado perdidos? ¿Cuántas veces, aún siendo cristianos, no hemos estado perdidos? Pero mira, dice: por el desierto, a donde hay sequía, donde no hay agua, donde no hay nada que podamos hacer, y Dios nos lleva literalmente a ese desierto para tratar con nuestras vidas y tratar con ese pecado. Y dice: por la soledad, sin camino, solo, sin nadie en que nos vea. Pero mira lo que dice la palabra. Literalmente nos está diciendo: por la soledad, sin un camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Cuando la Biblia habla de una ciudad, en el mundo espiritual lo estamos viendo. Cuando una ciudad, cuando Jerusalén fue quemado, cuando pasó todo esto y se llevaron a las personas a ser cautivos a Babilonia, acuérdate que la ciudad quedó sin muros. Y cuando nosotros estamos pecando, cuando nosotros estamos pasando un proceso de pecar y de mantener ese pecado en nuestra vida, estamos sin muros, estamos sin la cobertura de Dios, estamos sin murallas.
Y es por esto que una y otra vez sigue suscitando lo que pasa en nuestra vida, porque estamos sin murallas, no tenemos esos muros. No había protección para nosotros y no había protección para ellos. Ahora, el número 5 dice, hambrientos y sedientos. Cuando nosotros estamos en pecado, que no estamos nutriendo nuestra alma con la palabra de Dios, nosotros vamos a estar hambrientos y sedientos. Por eso la palabra dice que cualquiera que tenga sed, que cualquiera que tenga sed venga y beba de las aguas de nuestro Señor Jesucristo. Bebamos de su manantial, porque ese manantial nos avivará, hermanos. Pero cuando estamos en pecado, aún siendo cristianos, aún estando congregándonos muchas veces, ¿qué pasa? Estamos hambrientos y sedientos porque el pecado que hay en nuestra vida no nos deja ver el maná, que es Jesucristo, el verbo accionado, y nos deja sedientos porque no estamos bebiendo de sus aguas. Amén. Ahora mira el versículo 6, dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia. ¿Cuándo clamaron a Jehová? En su angustia. Y los libró de sus aflicciones. Dios es tan fiel y tan misericordioso, amados y amadas del Señor, que cuando nosotros clamamos, cuando nosotros nos arrepentimos con un corazón contrito y humillado, Él va a escucharnos y nos va a librar de las aflicciones. Perdón. El versículo 7 dice, los dirigió por el camino derecho. ¿Qué nos habla la palabra del Señor? Que Él nos llevará por sendas de justicia, que Él ordenará todo lo torcido y que Él ordenará nuestros pasos. En el Salmo 32 dice que Dios fijará tus ojos en ti y que te dirá el camino que debes de tomar y que no seas como el caballo sin entendimiento. Amén. Ahora dice, para que viniesen a ciudad habitable. Cuando venimos a la ciudad habitable, vamos poniendo todo esto junto. Cuando estamos en pecado, estamos en el desierto, tenemos hambre, tenemos sed, y yo estoy hablando en un desierto donde Dios quiere tratar con nuestra vida y permite que haya esa sed, permite que haya esa hambre, permite que haya que nos sintamos sin murallas, que no haya murallas, que no haya algo protegiéndonos, ¿ok? Pero cuando clamamos al Señor, cuando nos arrepentimos de corazón, ¿qué pasa? Empieza a venir la bendición, ¿verdad? Y dice, para que viniesen a la ciudad habitable. Venimos a la ciudad habitable, venimos a la cobertura bajo las alas del Omnipotente y Él nos cuida. Amén. Ahora, el versículo 8 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, ¿ok? Porque sacia al alma menesterosa. ¿Quién sacia al alma menesterosa? No la sacia el dinero, no la sacia los brujos, no la sacia el hechicero, no la sacia el pastor de la esquina, ni el profeta, ni nadie. Cristo Jesús, la palabra de Dios, el profeta mayor, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es quien sacia nuestra alma de misericordia y nos llena, nos llena, nos llena. Y no importa la situación, amado y amada, que estés viviendo en este momento, clama el justo y Jehová le responde, porque no habrá justo desamparado, ni su descendencia que mendiguen el pan, porque Él es que nos ha dado todo. Amén. Ahora dice el versículo 8, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Aleluya. El alma hambrienta, una alma cuando está en pecado, cuando está haciendo todo a la escondida, cuando cree que nadie lo ve, esa alma está pensando, yo estoy bien, todo lo que estoy haciendo está bien. Y esa alma no tiene sed ni tiene hambre de la palabra de Dios ni de lo bueno, porque está cautivo o cautiva, esclavo, esclava con su amo, que es el pecado. Amén. Ahora dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte.
aprisionados en aflicción y en hierros. Cuando nosotros estamos mal, cuando nosotros estamos en pecado, cuando estamos mintiendo, cuando tenemos una fachada o tenemos una máscara puesta, pretendiendo ser estos hombres de Dios y estas mujeres de Dios que realmente no somos, porque hay pecados ocultos, vamos a tener tinieblas y sombra de muerte. Vamos a estar aprisionados en aflicción y en ¿qué? En aflicción y en hierros, literalmente esclavos en una cárcel sin poder salir. Ahora, el versículo 11, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de ¿quién? A la palabra del profeta, a la palabra del pastor, a la palabra de Jehová, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas, muchas veces nos encontramos en las situaciones que nos encontramos porque somos rebeldes a la palabra de Dios. Dios te está diciendo, hijo, suelta ese pecado, deja de hacer eso porque algo terrible va a suceder. Manda a alguien que le hable, manda la palabra, te da hasta un sueño o te da una visión de lo que puede pasar y tú sigues rebelde a la palabra del Señor. Dios te ha dicho que no tengas amantes y sigues teniendo amantes. Dios te ha dicho que dejes el chisme y sigues metida en el chisme de casa en casa. Dios te ha dicho, hey, deja ya la pornografía, porque eso va a acabar con tu mente, va a acabar con tu hogar, con tu familia, pero tú sigues en la pornografía. Dios te ha dicho, ok, entrégame esa adicción que tienes, entrégame, aunque yo sé, hermanos, y yo sé que las adicciones son difíciles y que cuestan dejar una adicción, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Yo siempre, y soy una fiel creyente por causa de mi propia vida, que cuando nosotros rendimos y empezamos a rendir y seguimos rindiendo una tras otra, no importa cuántas veces tengas que ir, amado, amada, a los pies de Cristo, con ese pecado, con esa mentira, con eso lo que ocultas en tu vida, ve a los pies de Cristo hasta que un día te levantarás. Y ya no serás ese hombre, y ya no serás esa mujer. Porque muchas personas se dan por rendidas porque dice, ay no, Cristo no me ha ayudado con eso. Él no ha quitado esta adicción. Recuérdate que la palabra de Dios dice, por los frutos, y los frutos que hacen, el fruto del amor y el dominio propio, te ayudan a entregar todo eso que tú no puedes soltar solo o solita. Todo eso que te está costando. Esa adicción a la cocaína que te está costando tanto dejar, esa adicción a la marihuana, esa adicción de estar de mujer en mujer, de estar en hombre, de estar en cama, todo eso, tráelo a los pies de Cristo. Yo he visto la gloria de Dios cuando hay una área en mi vida que yo no puedo hacer nada con esa área, y es como que todos los días le digo, Señor, por favor, ayúdame, no puedo, y nada pasa hasta que un día, en su inmensa misericordia y de tanto que yo trabajo en mí misma con la palabra de Dios, con no querer hacerlo, porque mi naturaleza ya no es la del mundo, sino la de Cristo, y de un momento a otro esa área ya no existe. Ya el enemigo no me puede atacar en esa área, porque es una victoria. Hemos vencido para Cristo, amén. Y esto le pasaba al pueblo de Israel. Ahora, por eso dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron ¿qué? El consejo del Altísimo. Por eso por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien les ayudase. La palabra del Señor en el libro de Romanos 1 nos habla de todo el pecado, ¿verdad? De por qué las personas cayeron en una mente mala, en una mente, creo que dice en una mente depravada. ¿Por qué cayeron y por qué tienen oídos si no pueden oír? ¿O por qué tienen ojos si no pueden ver más las cosas del Señor? Porque fueron rebeldes, porque dejaron la gloria y se fueron tras la gloria del mundo, tras la gloria de los hombres.
Y por esto la palabra de Dios nos habla de todo esto. Todo esto tiene que ver. Dice que Él, por eso quebrantando con el trabajo, quebrantó sus corazones, hermanos. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que se arrepintieron, ¿qué pasó? Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Usted está viendo que todo el versículo del Salmo 107, Dios mandó esto, Dios mandó aquello por causa de la idolatría, por causa del pecado. Pero cuando el pueblo se arrepentía de corazón, clamaba en su angustia, Dios los libraba. Aleluya, gloria a Dios, gracias Señor. Ahora que... Por eso dice el versículo 14, los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. ¿Tú quieres salir de esa vida donde te encuentras hoy? ¿Tú quieres salir de esa adicción? ¿Tú quieres salir de ese mundo que tú sabes que por dentro tu alma se está muriendo, se está cayendo en pequeños fragmentos, y esos fragmentos de tu alma están cayendo en cárceles de oscuridad, de desánimo, de depresión, de soledad, de dolor? Clama al Señor y Él te oirá en este día. Y Él hará lo que dice acá. Él quebrantará los barrotes. Él quebrantará tus cadenas. Y las cadenas caerán en el nombre de Jesús. Por el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Yo lo he podido ver en mi vida. Y sé que muchos de ustedes lo han visto en su vida. Y sé que muchos de ustedes son testigos del poder maravilloso de Dios. Cuando Dios toma una alma, una vasija de deshonra y la convierte en una vasija de honra para su gloria. Y no importa lo que otros digan, porque tú sabes quién tú eres en las manos de tu alfarero. Amén. La gloria sea para el Señor. Y esto es decir, las cosas que le han retenido durante años, las adicciones, las carencias, las depresiones y la inseguridad. ¿Cuántas personas, aún conociendo a Cristo hace 15, 20 años, 30 años, hermanos, todavía están esclavos a su pecado, todavía están esclavos a una adicción, a carencias, a la depresión, a tantas cosas que vienen cargando de generación en generación? ¿Quieres ver la gloria del Señor? Rinde tu vida totalmente a Él. Rinde esa área que tanto te cuesta, esa área que tanto te duele, esa área que te duele hasta en la carne. Ríndela en este día y vas a ver la gloria de Dios. Amén. El versículo 17 saltamos y dice: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, por la rebeldía, por no obedecer. Y aquí sigue y dice esto, mire lo que dice la palabra en el 33. Él convierte los ríos en desiertos, escucha, y los manantiales de las aguas en sequedades. ¿Quién lo hace? No lo hace el diablo, no lo hace esto, no lo hace aquello, lo hace Dios. Por causa de nuestra rebelión. Y por causa de nuestra rebelión es que Dios manda muchas de las cosas que están sucediendo en este mismo instante mundialmente, por causa de la rebeldía del hombre. Ahora dice acá, el 34, la tierra fructífera, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. La tierra es estéril por causa de la maldad de los que la habitan. ¿Tu tierra está estéril? Donde tú vives tienes una escasez terrible y no hayas qué hacer. Empieza a mirar cómo está tu condición espiritual. Y yo no estoy diciendo que en todos los casos es así. Hay momentos donde Dios va a permitir que algunas cosas sucedan en nuestra vida. Pero la mayoría de la tierra estar seca, no tener aguas, y todo esto es por como nosotros estamos espiritualmente, emocionalmente y carnalmente. Amén. Ahora dice,
Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y funda ciudades en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Amado y amada del Señor, esta palabra tiene un ámbito espiritual, un contexto espiritual profundamente. Muchas veces nosotros no entendemos el por qué nos suceden tantas cosas, y yo no te quiero decir hoy que todo lo que te sucede es causa de tu pecado o causa de mi pecado, porque hay personas que pueden estar muy bien con el Señor y les pueden suceder cosas. Pero la mayoría de cosas que Dios está tratando en nuestra vida son estas, y son la rebelión que nosotros tenemos, que muchas veces preferimos estar esclavos y vivir con el amo del pecado que venir a la libertad en Cristo Jesús. A muchos se les hace una carga pesada venir a los pies de Cristo. Se dice que mejor no se quieren convertir porque tienen que dejar esto. ¿Sabías tú que todo en la vida del cristiano es un proceso de crecimiento y de madurez? Y que no lo vamos a obtener de la noche a la mañana. De la noche a la mañana una persona mentirosa no deja de ser mentirosa. De la noche a la mañana una persona drogadicta no deja de ser drogadicta. Pero si esta persona realmente viene a los pies de Cristo, no por una oración que la llamaron en un culto y le dijeron, venga todos y declaren esta oración de fe. Es más, quiero decirte algo en cuanto a eso, y pongo paréntesis, abro paréntesis acá. En ninguna parte de la Biblia dice que tenemos que llamar a las personas a que vengan al frente y hagan una oración de fe. Esto fue algo creado por el hombre. Porque si te pones a dar cuenta, muchas personas de las que han venido y declararon una oración de fe, en este momento no están con Cristo. En este momento ni les importa ir a la congregación. En ninguna parte de la Biblia, y búscalo. Y si lo encuentras, por favor, mándame un text y me dices, mira, en esta parte de la Biblia está, porque lo he leído y lo he tratado de buscar. Entonces, una oración no te va a salvar. Pero una relación real y genuina cuando vas a los pies de Cristo, oh Dios mío, esto hace cosas maravillosas en tu vida. El día que yo acepté a Cristo en ese lugar, mi vida empezó a cambiar de una manera sobrenatural. Las cosas que yo no veía como mal, empecé a verlas como lo malo. Empecé a entender la condición de miseria en la que vivía, la condición de enfermedad en la que vivía, la condición de depresión, la condición en el alcoholismo que yo vivía. Empecé a ver la verdadera condición alrededor mío y era como un trapo de inmundicia, era todo inmundo delante, ahí donde yo estaba. Y cuando empecé a entender que Cristo me amaba lo suficiente para haber dado su vida en la cruz del Calvario y haber derramado sangre preciosa por mí, empecé a entender que mi amo todo el tiempo había sido Satanás, pero que ahora yo pasaba a una nueva vida, a una nueva naturaleza, aleluya, y mi amo era Cristo Jesús. Y es por esto que yo predico a este Cristo, que echa fuera a los demonios, que sana a los enfermos, que da libertad al cautivo y que nos lleva a una perpetua y eterna libertad en Él y no a una esclavitud. Y si decidimos ser siervos del Señor, con mucho gusto, porque llevamos el sello del Espíritu de Dios. No tenemos que ser orellados, right, en nuestro oreja, en la puerta, para decir que somos esclavos de Cristo. Simplemente sabemos que llevamos el sello del Espíritu Santo, y aunque somos hijos, pero yo también quiero ser una esclava de Jesucristo. Amén. Y es allí donde entendemos, amados, que el pecado nos llevará a sequía, a destrucción. Lea Deuteronomios 15, donde dice las bendiciones y las maldiciones. Si oyeres
lo que yo te prescribo en este libro y obedecieres, entonces todas estas bendiciones te seguirán todos los días de tu vida. Serás bendito en tu entrada y tu salida. Será bendito el fruto de tu vientre, tus graneros, el aceite nunca faltará ni la masa. Aleluya. Porque esos son los renuevos de lo que nos habla. Cuando estábamos en el mundo, estábamos en cerrojos, en desiertos y en toda esta sequía. Ahora que estamos en Cristo Jesús, se tiene que ver la diferencia, y por los frutos los conoceréis, amados. Y yo no estoy hablando de un fruto de que si se pone una falda más larga o de que si no se pinta el pelo. Yo estoy hablando de estos frutos que son manifiestos cuando amamos al hermano, cuando ya no nos queremos ir a los boliches, cuando ya no queremos estar en el chisme. Porque dime tú, cuánta gente con la falda larga y creen que esos son los frutos y creen que esa es la santidad, pero se la pasan hablando del hermano. Odian a los hermanos que están en la congregación, ni siquiera los quieren y hacen sus grupitos aquí. Entonces, ¿de qué me hablas? Yo te estoy hablando hoy de un Cristo que tuvo misericordia con mi vida y que no me dejó en esa basura de vida y de pecado, y no me permitió seguir siendo la esclava de Satanás, sino me libertó para ahora vivir en la libertad que Cristo Jesús me ha llamado. Es un proceso, yes, un proceso que a veces decimos: Señor, no aguanto más, no más fuego, por favor. Pero es en ese fuego donde aprendes a ser un verdadero hombre de Dios, donde aprendes a ser una verdadera mujer de Dios, donde aprendes a amar aún al que te aborrece, donde aprendes a bendecir aún al que te maldice, aún al que habla de ti. Y es ahí que has entendido la nueva naturaleza de Cristo en ti, la nueva mujer y el nuevo hombre que eres, y que ya tu naturaleza no es del pecado, sino es de Cristo Jesús. Entonces, el día que las personas te sigan diciendo continuamente: tú no eres de Cristo, tú sabes que tú eres, porque tú sabes que llevas fruto, porque tú has entendido que tu vida hace 5, 4, 3 años anteriormente era un desastre, y que hoy puedes, aunque sea, sonreír, que puedes decir: aunque no todo esté perfecto, sé que Dios es bueno, sé que es maravilloso, sé que me ayuda, sé que me fortalece. Y ahí es donde se ven los frutos, amados. Ahí es donde vemos que Cristo es real. Para aquellos que dicen, y los necios que dicen: no hay un Dios. Oh, hay un Dios, y yo lo conocí literalmente cara a cara cuando mi vida fue transformada, cuando las pastillas de depresión no me ayudaron, cuando el alcohol no me ayudaba porque era un desastre, más desastre, cuando los brujos y hechiceros no me ayudaban porque todo eso fue parte de mi mundo de esclava y de pecado. Y hoy puedo decir: lo único que transformó mi vida fue esos latidos del corazón de Dios diciéndome: hija, yo te amo, eres valiosa para mí. Quizás nadie da un centavo por ti, pero yo di mi sangre preciosa por ti. Y eso te digo en este día, amado, amada del Señor. Quizás nadie da un centavo por ti. No te tienen en cuenta para absolutamente nada. Crees que eres una más o uno más. Pero recuérdate que tu Padre, tu Rey, el Alfa y el Omega, el principio y fin de tu vida, te ama. Y con brazos de amor te está diciendo hoy: ven acá, hijo, ven acá, que te quiero sanar. Te quiero libertar. Te quiero restaurar y te quiero avivar, y avivar el fuego de mi Espíritu Santo en tu vida, porque hasta el fuego muchas veces, amados, se seca en nuestra vida por causa del pecado, por causa de lo que hacemos, y muchas veces no nos damos cuenta y decimos: ¿por qué estamos tan mal? Yo te invito en este día a que ahí donde tú estás, cierre tus ojos. Vamos a orar juntos. Si no conoces a Jesucristo y realmente nunca le has permitido entrar a su corazón, solamente dile: Señor, yo quiero tenerte a ti y tener
una relación contigo. Recuérdate que esto no se trata de una oración que tú hagas, pero se trata realmente qué es lo que quieres. Yo nunca hice esa oración de fe el día que Cristo vino a mí, en mi casa, en medio del pecado. Pero sí dije esto: no quiero una religión, quiero una relación y te quiero conocer cara a cara. Y ese ha sido mi Cristo por 21 años, 22 años de ministerio. La gloria sea para Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en tu infinito amor, Señor, nos miraste un día. Nos miraste perdidos y perdidas en pecado, en toda la maldad, en la esclavitud que teníamos sirviéndole al mismo enemigo de nuestra alma, Señor, a Satanás. Pero viniste tú en tu amor, Señor, y nos tomaste en tus brazos. Y nos diste una nueva identidad, nos diste un nuevo nombre y nos diste una nueva naturaleza, Señor. Oh Padre, hoy yo te pido por cada persona que está del otro lado, que está teniendo problemas con alguna área de su vida, algún pecado que lo esconden, no lo pueden confesar porque dicen que van a decir de mí. Padre, que ellos puedan venir hoy a ti y confesar ese pecado y renunciar a ese pecado, y que tú en tu amor y en tu misericordia, Padre, empiece a limpiarles, empiece a sanarles, empiece a restaurarles, Señor. Que así como yo te pude conocer esa noche, Señor, en mi hogar, sin saber lo que era el evangelio, sin saber lo que eran los dones, ni nada de eso, Señor, te pude conocer porque te pude sentir. Que así mi hermana, mi hermano, mi amigo, mi amiga que ve esta programación pueda sentir tu presencia en este momento. Oh Padre, que tu Espíritu Santo empiece a sanar toda depresión, empiece a sanar toda tristeza y toda soledad en los corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo interrumpa, Señor, donde sea que estén, en la cárcel, en un cuarto a solas, Señor, en su trabajo, en su auto, oh Padre. Y que tu mano poderosa empiece a interrumpir y a sanar y a libertar. Y que en este día toda cadena de opresión y de esclavitud en mis hermanos, en mis hermanas, en mis amigos y amigas hoy sea quebrantada en el nombre de Jesús, por medio de la sangre del Cordero, sangre derramada. Y la sangre de Cristo tiene poder para deshacer toda obra de maldad. Y por esto ha venido el Hijo de Dios a deshacer toda obra de maldad. Y en el nombre de Yeshua, Jesús de Nazaret, yo clamo por mis hermanos, mis hermanas en la fe, que hasta este día, Señor, lidian con adicciones, lidian con la pornografía, con el robo, con la mentira, con el adulterio, Señor, aún con la fornicación, Padre. Que tú puedas hacerte presente en sus vidas hoy, ellos puedan recibir un toque del Maestro. Porque si tan solo tocaran el borde de su manto, Señor, ellos serían libres. Yo declaro esta libertad en todos ellos, en todo líder, en toda persona que está tratando de hacer las cosas bien, que quiere servirte con todo, Señor. Y que hay cosas y áreas en su carácter que no les permite, Señor, que hoy sean rotas en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque esto no se trata de una religión. Esto no se trata del building de donde las personas se reúnen solamente, Señor. Se trata de una relación íntima con Cristo Jesús. Señor, trae paz donde hay contienda. Mira la atmósfera de guerra, de pleito, de ira, Señor. Toma control en este día. Y toda mujer airada y todo varón airado en este momento con espíritus de ira es quebrantado en el nombre de Jesús. Y el fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio, se hace presente en sus vidas para que puedan quebrantar ese carácter, esa actitud de ira, ese espíritu inmundo de ira en el nombre de Jesús.
Padre, yo declaro a tu pueblo en libertad. Y declaro que ya no somos esclavos del temor, que ya no somos esclavos de Satanás, y somos solamente tus esclavos, del Rey de Reyes y el Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Te doy las gracias por todo esto, Señor, y sé que has hecho algo maravilloso. Gracias, Jesús, gracias. Gracias, amados y amadas del Señor. Sé que este video se va a ver por YouTube y por TikTok y por otras áreas, pero lo más importante es que si una sola persona recibió en esta noche todo lo grande, en esta tarde, todo lo grande que el Señor tiene para ella, todo vale la pena. Una alma más en libertad para Cristo. Te bendigo.